¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida nuevamente a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a viernes 12 de abril, segunda semana de Pascua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, tú que eres luz y esperanza de los corazones sinceros, concédenos que sepamos dirigirnos a ti con una oración confiada y ofrecerte siempre el homenaje de nuestra alabanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y seguimos con el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos del 34 al 42. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas, que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres. Suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo. Mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 26. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Y el Evangelio de hoy está tomado de Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000.
Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hay 2 elementos bien interesantes en la liturgia de este día. El primer elemento lo extraemos del libro de los Hechos, que sigue lo que hemos venido escuchando estos días. El asunto de los apóstoles predicando y los jefes de la sinagoga enfurecidos. La intervención de Gamaliel fue muy interesante. Recuerden que San Pablo, o Pablo, Saulo, era discípulo de Gamaliel. Y este hombre era sensato. Y les dice esta famosa frase que terminaron acatando: no se expongan a luchar contra Dios. Suéltenlos. Y eso deberíamos nosotros tener a la hora de juzgar las cosas divinas o todo lo que sucede a nuestro alrededor. Lo que es de hombres termina desbaratándose, termina acabándose, termina echándose a perder, se frustra. Pero lo que viene de Dios permanece, no se descompone, no se frustra, no se echa a perder. Por lo tanto, es de gran sensatez de parte nuestra que juzguemos las cosas de esta manera, dejar que corran las cosas, que sucedan. Si es de Dios, esto va a dar fruto y no se perderá en el tiempo. Es interesante ver cómo estos apóstoles, a pesar de que estaban sufriendo, estaban contentos. Fíjense que dice que después de que los azotaron, se fueron felices por haber padecido ultrajes en el nombre de Jesús. ¿Cuánto nos falta a nosotros para llegar a esto? Y es que estos hombres estaban ya movidos por el Espíritu Santo, que se había derramado en ellos, sobre ellos, en Pentecostés. Si no es por la obra de Dios en nuestros corazones, no soportaríamos nada. Y nos hemos convertido en cristianos muy flojos para soportar la tribulación y la dificultad. Hay mucha gente que se quiebra ante la dificultad, el problema, el dolor. Pero los apóstoles nos están diciendo a gritos que contemos con el Espíritu Santo para poder voltear las cosas a favor nuestro y que aunque estemos pasando por situaciones muy duras, y dudo que hayas tenido que soportar azotes hasta el momento, tú puedas sentirte feliz en medio de la tribulación y de la dificultad. Feliz porque estás sufriendo todo eso en el nombre de Jesús. Ahora pregúntate, ¿tú estás viviendo como Jesús quiere que vivas? Porque solo así podrás decir: estoy padeciendo todo esto en el nombre de Jesús. También podemos hacer otra cosa, que es que todo lo que te suceda, ofrecérselo al Señor en penitencia y en satisfacción de tus pecados y ofrecerlo por las causas complicadas por las que tú puedas estar pasando. Siempre podemos tomar la decisión de voltear las dificultades a favor nuestro o simplemente victimizarnos y dejar que todo nos aplaste. Tú decides qué vas a hacer con la dificultad y con la tribulación cuando ésta llegue. Al final del texto de Hechos dice: todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Por qué hacían esto? Obviamente porque lo habían visto, porque estaban experimentando un gozo inusual, porque tenían la fuerza del Espíritu Santo, porque eran testigos de la resurrección de Cristo. No podían callarse. Y esto es lo que el católico, el cristiano, hace: compartir su fe con otros para que la alegría que ellos tienen puedan realmente contagiarse. ¿Y cómo necesitamos realmente ahora contagiar alegría en el Espíritu?
Por otro lado, ahora nos topamos en el capítulo 6 con Juan y esta escena de la multiplicación de los panes, que tiene muchos puntos interesantes que podríamos tocar. Jesús se preocupa no solo de alimentarlos espiritualmente, sino que también se ocupa de darles de comer cuando no tienen otra posibilidad de comer. Y Jesús sabe que ellos están ahí por Él. Cuando tú estás haciendo algo en el nombre de Jesús y por Jesús, Él no te va a abandonar. Él no te va a dejar solo. Él te va a asistir en todas tus necesidades. Lo único que nos pide el Señor es un poco de cooperación, de colaboración. En el caso de los milagros de Jesús, todos los milagros requirieron algo de fe de parte de quienes los pedían. Colaboración. En este caso vemos que tenían hambre y Jesús dice, el texto ya sabía lo que iba a hacer. ¿Cómo podemos darle de comer? Entonces Felipe, preocupado, porque estaba preocupado, ni 200 denarios, cosa que era realmente mucho dinero, podrían ser útiles para comprar comida para toda esta gente. Pero dice, aquí hay un muchacho, y ese muchacho pasa casi desapercibido, pero es vital en este relato, en esta historia. Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo que qué es eso para tanta gente? Si sin esos pescados y sin ese pan, el milagro no se hubiera podido hacer, porque Jesús necesitaba cooperación, colaboración, algo de qué partir. Y no es que Jesús no pudiera sacar panes o pescados de la nada. Él es Dios. Y en aquel momento estaba interesado en hacerles el bien, pero Él quería que la gente cooperara. Si este muchacho se hubiera guardado sus panes y sus peces para él, todo el mundo hubiera seguido con hambre y él quizá era el único que hubiera comido, o los de su familia. Pero él decidió dárselos a Jesús. Podemos intuir que decidió voluntariamente, no se los quitaron. Decidió cooperar con Jesús, entregó lo poquito que tenía. Como dice, ¿qué es eso para tanta gente? En las manos de Jesús, lo poquito se vuelve mucho. Tanto que recogieron 12 canastos para que no se perdiera nada. En las manos de Jesús nada se desperdicia. Todo sobra, todo sobreabunda, da para todos. Y es interesante este pedacito donde dice, dio a todos todo lo que quisieron. Jesús no es mezquino. De las manos de Dios brota la abundancia. Cuando se trata de dar a los seres humanos, a los que confían en Él, a los que están detrás de Jesús, siguiendo sus pasos, todo lo que quisieron. Nadie quedó con hambre y no se perdió nada. Nada se echó a perder. Frases como estas aparecen también en el Evangelio de Juan, e incluso cuando él estaba en el huerto de los olivos, hablando con el Padre, diciéndole que no se perdió ni uno de los que el Padre le había dado, excepto el hijo de la perdición, o sea, Judas. Pero aún así, es interesante ver cómo en las manos de Jesús nada se pierde, nada se echa a perder, nada es un desperdicio. También podemos pensar esto, ningún ser humano es un pedazo de algo. Todos somos importantes en la obra de Dios y no nos podemos perder, porque Jesús no deja, no quiere que nos perdamos. Sigamos entonces este camino de confianza total y absoluta en la providencia de Dios. No te va a faltar nada si estás detrás de Jesús, si confías en Él y haces lo que Él te dice. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.